Buenas tardes con todos, compañeros, profesora. El día de hoy, pues, he escogido como tema de exposición el tema de la Biblia. ¿Por qué? Porque, bueno, el desempeño que yo estoy realizando ya desde el año pasado es el de docente en el curso de religión. Entonces, me es más factible el dominio del tema. Para continuar, la Biblia, pues habría que entender de dónde nace esta palabra, ¿no? La raíz. Y etimológicamente, pues hay que revocarse al griego antiguo. Esto significa de que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros. Por eso que etimológicamente Biblia significa libros, un compendio de libros, porque si nosotros cogemos una Biblia, vemos de que hay bastantes libros, empezando del Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, y así posteriormente hasta llegar al Nuevo Testamento. Ahora, vamos a darnos cuenta a través de esta exposición que el griego, el idioma griego va a ser predominante tanto para la difusión de la Biblia, porque recordemos de que si bien es cierto, los judíos y propiamente Jesús hablaban el hebreo, pero ¿por qué el griego? El griego es porque era el idioma que predominaba en las épocas de Jesús. También hay que recordar que también estaba el idioma latín, el idioma de los romanos. Pero antes de los romanos, pues estaban los griegos, ¿no? Por eso es que predomina y tiene injerencia el idioma griego. Muy bien, a ver, continuemos. Para saber un poco sobre la Biblia, hay que ver su historia, su evolución de este libro, ¿no? Un libro sagrado, escrituras sagradas, de inspiración divina. La Biblia, pues en un principio no es como la conocemos ahora, ¿no? Donde ya está compendiado todos los libros, ya ha pasado por una exhaustiva revisión, un análisis, y hubo una autoridad, que en este caso es el Papa, que dijo, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios. Como vemos en la exposición de las diapositivas, vemos que en un principio la Biblia, pues eran simplemente rollos, manuscritos, en papiro, ¿no? Posteriormente fue evolucionando del hebreo al griego. A esa traducción se le va a llamar la Septuaginta. ¿Por qué la Septuaginta? Porque se dice de que en un acto milagroso, 70 ancianos sabios fueron ubicados en 70 cuevas distintas para traducir justamente los rollos hebreos al idioma griego y dio pues la casual, no, bueno, no sé si decirles casualidad o el milagro propiamente, de que la traducción de los 70 ancianos, de los 70 sabios, fue idéntica de uno con el otro. A este suceso pues se lo tomó como un acto milagroso, por eso es que se le llama la Septuaginta, ¿no? El libro de los 70. Posteriormente se transcribe del griego al latín. A esta transcripción, a esta traducción se le va a llamar la Vulgata, la Biblia Búlgata, ¿no? Que es la traducción del griego al latín. Y Búlgata, pues porque era algo público, ¿no? Posteriormente de la Búlgata, que era solamente de dominio de los sacerdotes, ¿no? Eh, para que la iglesia universalizara las santas escrituras en todo el mundo, necesitaba difundirlo. A esto va a venir la traducción por cada idioma que va a haber en el mundo, ya sea el castellano, sea el portugués, el chino y todos los idiomas que hoy conocemos. Entonces, esa es la evolución de la Biblia. Primero fueron rollos, después fue la Septuaginta, del hebreo al griego, después vino la Vulgata, que es del griego al latín, y posteriormente del latín a los diversos idiomas que hoy tenemos. Y esta evolución o estas transcripciones lo debemos especialmente a un personaje principal, que justamente es de la Iglesia Católica. Se llama el Papa San Damaso I. Para no cansarlos en su biografía, lo voy a resumir bien corto.
El Papa San Damaso I fue el Papa número 37 de la historia de la Iglesia Católica. Su papado comprende desde el año 366 al 384 después de Cristo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? De que este Papa se dio cuenta de que las Sagradas Escrituras eran solamente de dominio privado, por así decirlo, de la Iglesia. Entonces, él tomó una iniciativa, que es justamente la de escoger a una persona, y no a cualquier aparecido, ¿no? Disculpando la expresión, y escoge a San Jerónimo. San Jerónimo, pues conocemos, por lo menos los que profesamos una fe, sea católica, ¿no? Por ahí quizás la de un protestante que realmente quiere conocer la verdad, ha tenido que indagar sobre los orígenes de la Biblia y va a llegar a este personaje, San Jerónimo, que es el encargado de traducir del griego al latín. San Jerónimo incluso es catalogado como el doctor de la iglesia por su conocimiento, su sapiencia, la dedicación que tuvo para la transcripción, ¿no?, de la Biblia. Incluso él viaja a Jerusalén para poder conocer el idioma, para poder saber las interpretaciones, los dialectos y hacer una traducción fiel a lo que pedía la iglesia. Entonces, recordemos, hay dos personajes importantes para lo que es la Biblia. Quien manda a compendiarla fue San Damaso I, y él escoge a un hombre sabio, en este caso fue San Jerónimo, que es el encargado de ya materializar esta transcripción. Bueno, a continuación veremos un esquema donde vemos de que Cristo está en el centro. El tiempo antes de Cristo es catalogado como el Antiguo Testamento. De Cristo para adelante es el Nuevo Testamento. Vemos que el Nuevo Testamento, como les mencioné en un principio, se escribió o se finiquitó de escribir 30 a 40 años después de Cristo. Y 100 años después se termina de escribir totalmente la Biblia como la conocemos hoy. Ahora, para decir que la Biblia es palabra de Dios, como les dije en un momento, se necesita que de una autoridad infalible, o sea, de la cual no se va a dudar lo que esta persona diga, eh, sea la que justamente con autoridad diga, esta es palabra de Dios. En pocas palabras, un santo. ¿Quién fue esta persona? Fue nada más que San Damaso I, que bajo su autoridad, en un concilio, escogió a San Jerónimo y posteriormente en otro concilio corroboraron todas las escrituras que fue recopilando San Jerónimo, lo expusieron en el Sínodo Romano y dijeron en el año 382, esta es palabra de Dios y esta es la Biblia. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta exposición? De que Jesús funda una iglesia. La iglesia, a través de las autoridades, en este caso del Papa San Damaso I, tiene como producto la Biblia, como la conocemos hoy en día. Si no fuera por la Iglesia Católica, no tuviéramos Biblia. Muy bien, a ver, un momento, por favor. Ya, a ver, vamos a ver algunos detalles. La Biblia cristiana, a veces quizás han escuchado, ¿no? La Biblia católica, la Biblia cristiana. Y hay que saber definir bien cuáles son estos términos. La Biblia cristiana, pues, es el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, ¿ya? La Biblia judía es solamente el Antiguo Testamento. Ellos no reconocen los hechos históricos de Jesús. ¿Qué cosas son los libros canónicos? Son libros que la iglesia aceptó como textos sagrados. Y libros deuterocanónicos son aquellos textos que no son aceptados ni por la religión ni por la iglesia judía. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Y qué cosas son los libros apócrifos? Son aquellos libros rechazados totalmente por la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, ¿no? Recordemos también que en el año 1520 después de Cristo hubo un personaje, un sacerdote católico, Martín Lutero, ¿no?
que justamente él en su protesta que él hace con sus 91 tesis, quita estos 7 libros de la Biblia y nace la Biblia protestante. Por eso es que en la Biblia protestante solamente vamos a encontrar 66 libros, mientras que en la Biblia católica encontramos 73 libros. Muy bien. A ver, un momento. A ver. Ya. Dice, a ver, ¿por qué los 7 libros fueron escritos en griego? Es una pregunta que quizás mmm, no es muy relevante para nosotros quizás, pero sí para el pueblo judío. ¿Por qué? Acordémonos que el pueblo judío en la historia, no solamente bíblica, sino en la historia universal, el pueblo judío fue exiliado a Babilonia, un imperio en el cual se hablaba el griego. Y muchas generaciones venideras después del exilio fueron creciendo bajo su cultura, su idioma, sus costumbres, propiamente de Babilonia. Entonces, por ese motivo que las nuevas generaciones que vinieron después del exilio tuvieron que aprender el griego, y es por ese motivo que estos 7 libros que fueron separados por las iglesias protestantes no la aceptaban, ni tampoco la iglesia judía, porque decían que el único idioma que Dios puede hablar es el hebreo, no puede haber otro. ¿Entiendes? Ahora, si vemos que en el año 1825 las Sociedades Bíblicas Unidas justamente hacen lo mismo que hicieron los judíos, quitar esos 7 libros, ¿no? A ejemplo del padre de la iglesia protestante, que es Martín Lutero. Bueno, aquí vemos un bosquejo rápido sobre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento pues comprende con el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros, los 5 libros principales para la religión judía: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Posteriormente a eso van a venir los libros históricos como Josué, como el libro de Jueces, ¿no? Vienen los libros sapiensales, como el Cantar de los Cantares, Sabiduría, Proverbios y los libros proféticos, ¿no? Recordémonos que hay profetas mayores y profetas menores, ¿no? Después de esos libros va a venir el Nuevo Testamento, ¿ya? Retomando el Antiguo Testamento, pues acá hay que darse cuenta algo muy importante. La iglesia protestante, con su Biblia protestante, tiene solamente 39 libros, mientras que la iglesia católica tiene 46 libros. También hay que acordarnos que hay una iglesia que también tiene bastante injerencia, que es la iglesia ortodoxa. Propiamente es iglesia católica ortodoxa, porque comparten el mismo tronco, que es la de la sucesión apostólica. La iglesia ortodoxa, pues ellos tienen 51 libros. Continuando con la Biblia, su segunda parte, pues el Nuevo Testamento, el tiempo en el cual nosotros vivimos ahora, ¿no? Que es desde la época de Jesucristo hasta nuestros días. Comprende de 27 libros, 4 evangelios, un libro histórico, que es el libro del Hecho de los Apóstoles, las 13 cartas paulinas, que tiene como autor al apóstol Pablo, ¿no? Anteriormente conocido como Saulo de Tarso. También vienen las 7 cartas católicas, atribuidas al apóstol Pedro, ¿no? Atribuidas también a Santiago, el primer sacerdote, por así decirlo, obispo de Jerusalén, y un libro profético, ¿no? Que quizás es el que tiene mayor impacto en la sociedad, porque es el libro del Apocalipsis, ¿no? Aquí vemos cómo se divide toda la Biblia. 5 libros primeros, que es el Pentateuco, 16 libros históricos, 7 libros sapiensales, 6 libros de profetas mayores, 12 libros de profetas menores. Eso viene a ser el Antiguo Testamento. Y posteriormente van a venir 4 evangelios, un libro histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales o cartas católicas y un libro profético. Bueno, aquí he tratado de armar
como conocemos, ¿no? Una tabla periódica, pero de los libros de la Biblia. Si nos damos cuenta en el logo del medio, pues vemos cómo eh, identificar un libro de la Biblia, ¿no? En la parte superior viene el número de capítulos que tiene cada libro. En el caso de Génesis tiene 50 capítulos, en el Éxodo tiene 40, en el Levítico 27, y así sucesivamente hasta llegar a Apocalipsis. Cada libro tiene una cantidad de capítulos. Seguidamente en el medio viene la sigla de cada libro, ¿no? Porque si ponemos, digamos, Tesalonicense, es un nombre muy largo, ¿no? Entonces se trata de abreviarlo, ¿no? En este caso, Tesalonicense se abrevia con las letras TES, ¿no? TES. Y en la parte inferior, pues ya viene el nombre completo para poderlo identificar. Bueno, compañeros, con esto, querida profesora, también he tratado más o menos de expandir y aclarar algunos temas, en este caso de la Biblia. Ojalá que haya sido de su agrado y estaremos encontrándonos en otra oportunidad. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.